Hola, muy buenos días. Les saluda Suani Aguirre. Qué bueno que nos siguen a través de Suyapa FM Estéreo 102.1, por Suyapa TV y por YouTube. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña también el doctor Fernando Enamorado, pediatra. Hola, buenos hola. días, muy doctor. buenos días. Qué gusto. No, muchas gracias por invitarme. Este tema de hoy es muy interesante. Tiene mucho que ver con el cambio que estamos experimentando de temperatura, ¿verdad? De repente llueve, hace frío, luego calor, y por ende los niños se enferman. Vamos a hablar de faringoamigdalitis, esas famosas itis. Sí, muy claro. bien. ¿Qué es la faringoamigdalitis, doctor Fernando? Suani, la faringoamigdalitis, y para todos los que están en casa, es una de las infecciones respiratorias más frecuentes de la infancia. En cualquier grupo etario se da, o sea, en cualquier edad se puede dar, pero es más frecuente en niños menores de 5 años. Sí. ¿Por qué su grupo? Porque a esta edad están desarrollando su sistema inmune y entiéndase por esto que están conociendo todos los virus. Tienen que pasar por todo. Empiezan a conocer los virus uno por uno, entonces todo el virus que va conociendo le va generando un resfriado, le va generando una amigdalitis, una faringoamigdalitis, una otitis y así sucesivamente. Entonces constituye un grupo de enfermedades, junto con las que ya mencionamos, en los cuales los padres se preocupan, bien se preocupan, pero también de manera excesiva, digamos, pensando que mi hijo se enferma demasiado. Pero en este grupo etario es frecuente, la verdad, y ahí viene mi pregunta de la frecuencia, doctor, porque muchos niños tienen estas infecciones a repetición durante el año. Sí, señora. Como estamos hablando que son niños vulnerables que están todavía desarrollando su sistema inmunológico, ¿cuánto tiempo sería lo normal y cómo podemos decir que X número de veces en el año se considera que se sale del parámetro? Sí, bueno, un niño se puede estar enfermando aproximadamente unas 6 ocasiones por amigdalitis en el año. 6, normalmente. O sea que si le da una por mes, pues no se preocupe, la mamá. Que le dé uno meses alternos, está bien. Sí. Pero acordemos que hablamos de la amigdalitis, pero entre ese mes y medio, entre una amigdalitis y la otra, también le va a dar resfriado. Sí. Y el resfriado le puede llevar a la otitis y le puede llevar a sinusitis. Entonces, en niños menores de 3 años es frecuente que pase con infecciones respiratorias casi que recurrentes. Sí, casi que recurrentes. Y es una preocupación de los padres, como usted lo dice. Sí, y mucho más si el niño acude a guarderías, mucho más si acude a guarderías, mucho más si el niño está en pre-K o en nursery. Es mucho más frecuente porque el hacinamiento, el contacto, la conexión con los otros niños, el jugar, el toser, el resfriado, entonces es frecuente, ¿no? Sí, bueno, y los padres nos alarmamos, ¿verdad? Claro, más si somos primerizos, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero lo que pasa es que se presentan una serie de complicaciones también, no solamente es la infección. Vamos a hablar un poquito cuáles son esos síntomas que comienza a presentar y voy a hacerle ahí una doble pregunta. Sí, señora. ¿Dónde estamos hablando de faringoamigdalitis, amígdalas y faringe? ¿Dónde comienza primero, en las amígdalas o en la faringe, la infección? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Difícil pregunta. Mira, hablamos de faringoamigdalitis cuando están tomadas las amígdalas, que están ubicadas en las tónsilas palatinas, o sea, inmediatamente después de darle lengua, tú le pides al paciente que abra su boquita e inmediatamente se logra apreciar las amígdalas. Sí. Que lo normal es que estén pequeñitas, un tono rosadito, ¿verdad? Lo normal es que estén del color de la mucosa, que debe ser de color rosado, si está bien. No tienen que estar rojas, no tienen que tener exudados, o sea, secreción, menos si es purulenta. La cavidad oral sí tiene sus bacterias, pero no generan infección en general. Hablamos de amigdalitis cuando están tomadas estas amígdalas palatinas que acabamos de platicar, que están alojadas detrás de la lengua, y hablamos de faringitis o
faringoamigdalitis cuando la pared posterior, donde se encuentran unas amígdalas también, están tomadas y estas se encuentran inflamadas, se encuentran eritematosas o rojas, no generan secreción, pero sí son muy... generan mucho dolor al momento de deglutir. Ya vamos a hablar un poco de eso. El niño pierde el apetito, pero es porque no logra, ¿verdad? Ni siquiera tragar, ¿verdad? Ni líquido, porque duele mucho. Al hacer la deglución, como dice el doctor, no logra el niño y se pone de estado bajo de ánimo, también decaído, puede haber, no quiere comer. Irritado también, ¿verdad? Irritado su cuerpecito con fiebre elevada, que puede ser de 38,5, puede ser de 39 grados. Y también este paciente tiene rechazo alimentario, irritable en cuanto al medio, o sea que no quiere que lo chines, pero no quiere estar solo, y no quiere que lo acuestes, pero tampoco quiere estar cineado y va a estar sumamente incómodo. Y claro, si el niño todavía no habla, está muy pequeño, ¿verdad? Abajo de 1 año de edad y no ha logrado todavía hablar, pues no, difícilmente el papá sabe, hasta que va al médico y le hace un examen físico. Vamos a hacer una pausa, doctor, ¿le parece? Listo. ¿De qué vamos a hablar al regreso? De la evolución de las amígdalas, ¿se acuerdan? Muy bien, eso es muy importante. Hacemos una pausa. ¿Qué pasa también más adelante? Hablaremos con los padres que dicen, mi hijo se enferma demasiado de esto. Ya pasó esos 5 años que decimos que es donde se presenta con mayor normalidad, pero sigue presentando infecciones a repetición en las amígdalas y sus padres dicen, yo prefiero operarlo y quitárselas. Hablaremos de todo este criterio con el doctor Fernando Enamorado, pediatra que nos acompaña esta mañana en su programa Con Salud. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, que siguen con nosotros, les saluda Suárez Aguirre de su programa Con Salud, con un tema muy interesante, sobre todo usted que es padre y lo está viviendo con los niños pequeños, con la faringoamigdalitis, cuando las amígdalas, faringe, y bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de vía aérea, ¿verdad? Superior, cuando se ve afectada, sobre todo en los niños menores de 5 años. Bien, doctor Fernando, ¿qué vamos a hablar ahora acerca de esos? Ya hemos mencionado un poco los síntomas. Sí, y quería comentarte que con respecto a las amígdalas, el desarrollo de las amígdalas, cuando un niño es recién nacido, este niño va a desarrollar sus amígdalas aproximadamente cuando tenga 15, 18 o 2 añitos de edad. Significa que en pacientitos menores de esta edad no las tienen. No las tienen. Están ahí, tienen un remanente, pero a medida ellos van creciendo, van desarrollándose. Van creciendo. Entonces, cuando evaluamos a estos pacientes, examinamos su cavidad bucal. En niños menores de 1 año, por ejemplo, no vamos a encontrar amígdalas. Qué interesante. Niños menores de 2 añitos de edad, algunos pueden tenerlas. Ahora, algunos, pero no todos. Al no tener las amígdalas, puede ser que no tengan la infección entonces, o podría darse siempre una infección en la faringe. Usualmente en estos niños, en menores de 18 meses, usualmente no es frecuente una amigdalitis, una faringitis. Usualmente los cuadros de estos pacientitos son de cuadros respiratorios, de infecciones de resfriados, complicadas con otitis o que desarrollan todavía no están desarrollados en sí los senos nasales, pero algunos pueden tener consecuencias o una complicación de un resfriado, acumulación de líquidos, secreción purulenta. Muy bien. Y tenemos una imagen, tal vez Robin, por favor, la colocamos más para que la vean. Igual la vamos a escribir para la gente de la radio. ¿Cómo se ven, verdad? ¿Cómo se ven las amígdalas? Y esa parte del crecimiento es importante, doctor. Pregunto, ¿hay niños donde podría este crecimiento ser anormal, es decir, desarrollarse unas amígdalas más grandes que en otros niños? ¿Podría darse? Sí, excelente pregunta, porque esta es una de las indicaciones quirúrgicas en los pacientitos que sufren amigdalitis, faringoamigdalitis a repetición. Entonces, el cuadro, la historia de resfriados, faringoamigdalitis a repetición, y 2, a la evaluación del examen físico, encontramos que las amígdalas son sumamente grandes, incluso pegan una con la otra,
son sumamente grandes. Se complica respiración. Se complica ahí. Los pacientes pueden cursar con un cuadro de apnea de sueño, o sea que se acuestan y se despiertan ahogados, tienen que sentarse los niños. Eso, número 1. Número 2, las infecciones respiratorias a repetición, problemas de deglución también. Y esto es una indicación que puede llevar al paciente a realizar una amigdalectomía. Sí. Bueno, la cirugía es un último paso, pero ustedes, ¿nos puede explicar mejor usted, doctor, qué beneficios o qué función tienen las amígdalas en el cuerpo? Ya que lo mencionamos tanto que el niño tiene faringoamigdalitis, tiene amigdalitis, entonces cualquier padre podría decir, esto más bien es un problema. Sí, pues a mí me gusta que me haga esa pregunta porque usualmente los padres, y yo soy padre, solemos ver a las amígdalas como un problema. Y qué problema, y que el doctor, y que el pediatra, y que el antibiótico, y que el analgésico, y solo infecciones, y solo es problema. Mejor llevémoslo al otorrino y que la opere. Pero yo les hago ver a los padres que si ese virus o esa bacteria no se alojase o no causase una faringitis o una faringoamigdalitis, ¿a dónde iría a parar? Directo a otro órgano. Entonces ya no iría a parar directamente a las amígdalas, sino que iría a parar directamente a los pulmones. Entonces lo que pudo haber sido una amigdalitis, ahora es una bronquitis, una bronquiolitis, una neumonía, y es mucho más severo. Entonces tiene su función, y su función es precisamente la que usted nos está comentando, que es atrapar los microorganismos que se encuentran en el ambiente, mantenerlos en ese órgano aislado, generar una respuesta inflamatoria para desprenderse de ella posteriormente y evitar complicaciones siguientes como una neumonía, una bronquiolitis o una bronquitis. Son filtros, ¿verdad? Son filtros del cuerpo. Que tiene nuestro cuerpo y tienen una función, aunque de repente los niños están experimentando este malestar, ¿verdad? Constante, como lo hemos dicho, pero hay que protegerlas. Ahora, doctor, si el tamaño está grande, ¿existe alguna forma o alguna terapia para reducir el tamaño sin llegar a la cirugía o por el momento no? Con respecto a esta pregunta, hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Por ejemplo, el pacientito lo evaluamos a una edad de 4 años, de 5 años, y encontramos que sus amígdalas efectivamente son de grado 3 o grado 4, que son cuando pegan una con la otra. Pero a medida el niño va creciendo, esas amígdalas de manera natural, sin necesidad de realizar ningún procedimiento quirúrgico, van involucionando. El niño va creciendo y las amígdalas se van adecuando al tamaño del cuerpo. Muy bien. En algunos pacientes, Entonces hay que esperar, ¿verdad? Hay que ser conscientes y hay que esperar. De lo contrario, si el paciente llega a una edad en la cual las infecciones son demasiado recurrentes, pues puede tomarse la otra opción de realizar el procedimiento quirúrgico. Claro, pero hasta haber llegado a agotar todas las instancias. Eso es muy importante. Bueno, doctor, dentro de los síntomas que se pueden experimentar cuando hay esto en el niño. Dentro de los síntomas, el principal es la fiebre. Siempre la faringoamigdalitis va a estar acompañada de fiebre. Por supuesto, odinofagia o dolor de garganta al momento de deglutir. Si el paciente ya tiene una edad arriba de 3 añitos, el niño ya lo manifiesta. Lo manifiesta. Si no, pues solo va a tener el cuadro de fiebre, malestar general, rechazo alimentario, eso, ¿verdad? Que no, y mal estado general, nada más. Esos son los síntomas en nuestros pacientitos. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de cabeza? ¿Podría darse? Sí, por supuesto, más cuando ya los niños ya comunican, ya con la temperatura, pues ya hay molestias, ya hay cefalea, ya hay dolor de cabeza. Cuando ya llega la faringe, ¿cómo funciona? ¿Hay siempre una inflamación dentro de la faringe, doctor? Perdón, con respecto, como cuando el cuadro es por una faringoamigdalitis viral, el cuadro también se puede acompañar de coriza
que es rinorrea hialina, cuadro catarral. También podemos tener una faringomigdalitis que se acompaña de una conjuntivitis, de eritema en los ojos. De algo viral. De algo viral, se nota que es algo viral. Si la faringomigdalitis se acompaña de un cuadro gastroentérico, como una diarrea, podemos pensar que es algo viral también. O sea, tenemos asociaciones que nos hacen pensar en cuadro viral, cuadro bacteriano, la edad nos ayuda también, eso. ¿Hacen algún tipo de, aparte de revisar, como veíamos en la imagen anterior, hacen alguna prueba, doctor, o un examen de laboratorio que indique exactamente qué lo produjo? Sí, el diagnóstico es clínico, es epidemiológico y también es laboratorial. Existe una prueba rápida del antígeno para estreptococo, donde al paciente se le toma una muestra, es un hisopado con un hisopo de manera estéril, se le pide que abre su cavidad oral y se toma una muestra de secreciones de las tónsilas, o sea, de las amígdalas, de ambas amígdalas y de la pared posterior de la faringe. Y este resultado tarda aproximadamente 2 horas en salir, tipificar si el organismo causante es un estreptococo. Sí. Y eso nos va a ayudar, perdona, disculpa que te moleste, nos va a ayudar a orientar el tratamiento médico. Y confirmar, el diagnóstico es clínico, pero sí nos va a ayudar a confirmar la etiología. Y eso es muy importante porque ya vamos a hablar un poco de la automedicación, cuando los padres suministran algún medicamento sin saber exactamente qué es lo que tiene el niño. Mi pregunta es, cuando está en la faringe, ¿puede alterar de repente la evocación de palabras del niño, la forma en que habla, darle alguna especie de difonía? Sí, efectivamente, muchos de estos pacientes, más cuando es un cuadro viral, se acompaña de algunos de estridor, otros de difonía, que es dificultad en la fonación. Básicamente, ¿verdad? Pero es un periodo de 48, 36 horas. ¿Puede recuperar entonces la normalidad? Sí, sin ningún problema. Sí, esa parte es importante, doctor, y vamos a hablar algo de acerca de esta automedicación que es tan común. Es tan común. Nosotros, de repente, el niño, está enfermo, pues démosle acetaminofén, o démosle de repente ibuprofeno, o démosle una serie de cuestiones para que le ayuden o le alivien el dolor, pero podrían hacer un efecto secundario. Sí. Tenemos que quitarnos de la cabeza o reiniciarnos en esa parte de que no toda amigdalitis es sinónimo de antibiótico, no toda faringitis es antibiótico. El niño tiene amigdalitis, antibiótico, porque esto genera lo que tú acabas de mencionar, un cuadro de resistencia antibiótica. La mayoría de los cuadros de amigdalitis es causado por virus. Entre estos virus tenemos adenovirus, influenza, parainfluenza, coronavirus, metaneumovirus, una infinidad de virus. Y los virus no necesitan antibióticos. Solo un 30% de las amigdalitis van a ser causados por un agente bacteriano como el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y se va a ver una mayor incidencia de este agente en pacientitos arriba de 5 años. Pero antes de eso, en menores de 5 años, la mayoría de faringoamigdalitis va a ser causada por virus. Sí. Por virus. Y el manejo de los virus, de la faringoamigdalitis virales va a ser analgésicos y abundantes líquidos. Analgésicos y abundantes líquidos. Analgésicos y abundantes, última vez para los padres, analgésicos y abundantes líquidos. Dentro de los analgésicos, ¿cuáles podemos mencionar? Paracetamol está bien, paracetamol. Y si persiste, pues podemos hacer uso de ibuprofeno, de diclofenaco, pero esto con indicaciones médicas. Nadie en la casa puede andar diagnosticando faringoamigdalitis, otitis o lo que sea, si no es por un profesional de salud. Sí, dentro de los fármacos que están contraindicados, ¿cuáles podemos mencionar, doctor? Bueno, siempre los salicilatos, el uso de la aspirina no está indicado en ningún paciente pediátrico. Tampoco los antibióticos no están indicados, salvo que sea por un profesional de salud, y hay características clínicas que nos dicen si el paciente necesita antibióticos.
hay características epidemiológicas y laboratoriales que nos ayudan a decirlo. Allí, doctor, quiero preguntar acerca de esto de la parte antibiótica. Generalmente, se lo digo como madre, cuando me ha tocado, pues me le han suministrado antibiótico. ¿Cuáles son esas características clínicas si estamos hablando de esto? ¿Hay purulencia? ¿Cómo funciona? Bueno, porque se forman unas manchas blanquecinas. No sé si estoy en lo correcto. Sí. Cuando la faringoamigdalitis es bacteriana, principalmente por estreptococo beta hemolítico del grupo A, las amigdalitis se caracterizan porque tienen un exudado purulento, sumamente purulento, que es evidente, placas blanquecinas grandes, purulentas, y por supuesto la litosis, que es acompaña el mal aliento a estos pacientitos, por supuesto su odinofagia, su dolor de garganta al momento de deglutir, sus temperaturas elevadas de 39 grados, distinto a las virales, que va a ser de 38,5, 38 grados, va a estar irritado, pero va a estar jugando. El pacientito va a tener una amigdalitis, pero va a estar jugando. No va a haber afectación del estado general, o tal vez lo haya, pero no necesita antibiótico. Sí, eso es importante. Vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece, doctor? Al regreso seguiremos hablando de este interesante tema que es la faringoamigdalitis, especialmente en los niños. No nos cambie, ya volvemos. Que sigan con nosotros en su programa Con Salud. Una vez que su niño ha sido diagnosticado con faringoamigdalitis, ¿qué debe hacer? Eso es muy importante. Doctor Fernando. Primero mantenerlo en casa, ¿no? Evitar el contacto con otros pacientitos, con otros niños, porque vamos a generarles faringoamigdalitis a los otros pacientitos. Entonces tenemos que aislarlo por ejemplo, de la guardería, tenemos que aislarlo de su escuela, el tiempo que el paciente permanezca sintomático. Si el paciente tiene 3 días de fiebre, pues son 3 días de fiebre que va a estar en casa o a los cuidados de la madre, va a estar con abundantes líquidos, muchos líquidos claros. En caso de que el paciente esté inapetente, pues podemos hacer uso de las sales de hidratación oral o de los sueros orales de concentración pediátrica, porque estos sueros tienen una cantidad adecuada de sales de rehidratación, tiene una cantidad adecuada, de sodio, de potasio, de azúcar, y a pesar de que no se esté alimentando, le estamos administrando una cantidad adecuada de azúcar y no va a haber ningún problema. Aparte de esto, de mantenerlo aislado, en reposo, con abundantes líquidos, también hacer el uso de los antipiréticos o analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. ¿Cuáles entran en esos antipiréticos, doctor? No, mencionábamos el paracetamol, mencionábamos el ibuprofeno. ¿El acetaminofén, doctor, entra en esto? Sí, es el mismo. Sí, ¿verdad? Lo mismo. Sí, y el ibuprofeno y el diclofenaco, pero siempre indicado por un profesional de salud, porque no queremos tratar a un pacientito como una faringoamigdalitis cuando en realidad el paciente puede estar cursando con un cuadro de dengue o puede estar cursando con un cuadro de una otitis. Lo mejor es acudir a consulta médica y ser evaluado por un profesional de salud. Algo muy importante que tenemos que decirlo, doctor, ¿se contagia la faringoamigdalitis? Sí, por supuesto. Uno, por las secreciones, ¿no? Sí. Por las secreciones. Cuando el paciente tuece, libera una cantidad abundante de virus en las secreciones, las otras personas las aspiran y empiezan a incubar el virus. El periodo de incubación, o sea, el periodo que tarda la persona en desarrollar una faringoamigdalitis va a depender de cada virus, pero va desde 72 horas hasta 10 días incluso. Entonces, saber quién nos enfermó exactamente es difícil. Es muy difícil. Entonces decimos que cuando el niño está pasando por este proceso infeccioso, lo mejor es que no asista a la escuela para que no contagie a sus demás compañeritos. Así es, lo mejor es que esté en reposo tomando sus analgésicos y tomando abundantes líquidos, asegurarnos de que miccione, o sea, que orine. Sí. Si está orinando una cantidad adecuada, significa que lo estamos hidratando bien. Sí. Si el niño está conservando líquidos, o sea que no está orinando, significa que no está bien hidratado. Tenemos que hidratarlo mucho más, darle suero, darle sopas, qué sé yo. ¿En cuánto tiempo sería lo normal
para que este niño se recupere? ¿De cuánto tiempo estamos usualmente hablando? Usualmente hablamos de un periodo de 48 a 72 horas. Si el paciente persiste febril, con mal estado general, más de 48 a 72 horas, lo más recomendable es que acuda de nuevo a consulta, a una reevaluación. Porque podríamos estar ante una complicación de una amigdalitis, una faringoamigdalitis, que ya sean las complicaciones, mencionábamos una otitis, mencionábamos que puede estar complicada con una sinusitis. O sea, todo, ¿verdad? Sí, toda la vía aérea toda la vía aérea superior, pero también pueden haber abscesos retrofaringios, periamigdalinos por una amigdalitis. Entonces lo mejor... ¿Qué son los accesos, doctor? Explíquenos un poquito. Accesos es una acumulación de pus alrededor de una amígdala. O sea que igual puede expectorar o toser esto el niño. Sí, sí, pero esta acumulación de pus tiene una afectación del estado general del niño, un decaimiento generalizado, que requiere, como es un absceso, necesita drenaje. Y un drenaje, pues, en esta localización no se puede hacer digamos, con anestesia local. Con el niño despierto, tiene que ser en sala de operaciones. Entonces, por eso es necesario que si el paciente persiste con fiebre más de 48 horas, más de 72 horas, regrese de nuevo a una reevaluación. No es que el médico falló o que el antibiótico o que el analgésico falló, sino que es parte del cuadro, ¿verdad? No siempre es así, pero se han dado casos donde el niño de repente presentó la faringoamigdalitis, se convirtió en una bronquitis o una neumonía. Sí, señora. O sea que esos virus o bacterias migraron a, ya están afectando otros órganos. Sí, cuando hablamos de complicaciones respiratorias inferiores, cuando el paciente ya tiene dificultad respiratoria, que aumenta su frecuencia respiratoria más de lo normal para la edad. Por ejemplo, un niño menor de 1 año, anda respirando más de 50 veces por minuto. Un niño de 2 años anda respirando aproximadamente entre 30 y 40 veces por minuto. Cuando el niño ya tiene una faringoamigdalitis, pero está muy cansado, podemos tener una bronquitis, podemos tener una neumonía, bronquiolitis en menores de 1 año, esas complicaciones, ¿verdad? Siempre precedida por el mismo cuadro del mismo virus, la misma bacteria. Sí, esa parte es una de las mayores preocupaciones de los padres, ¿verdad? Cuando dicen, es que siento que no se termina de curar y ya me parece que se le está yendo al pecho. Esa es la expresión que dicen los padres. Lo que pasa es que pues el proceso inflamatorio generalizado genera bastante moco en la vía aérea superior como inferior. En los niños se acumulan secreciones en las cavidades nasales o en los senos nasales. Esto genera un ruido estrondoroso, una tos que es bastante húmeda y que insinúa que podría haber afectación no solo superior, sino que también inferior. Ante cualquier duda de que una amigdalitis esté complicada, siempre lo mejor es una reevaluación médica. Esa parte es importante cuando ya se presenta esa tos y expectoración del niño, o sea que sale ya esto purulento, ¿verdad? Sí. Ya llegó, ya fue más abajo la infección, eso nos indica, Eso doctor. está indicando que el proceso inflamatorio progresó, que la bacteria no se logró controlar, el virus no se logró controlar, sino que progresó al resto del cuerpo, en este caso la vía aérea inferior, y por eso genera esa dificultad respiratoria, o los niños no expectoran, niños menores de 6 años no logran expectorar, entonces tienen la acumulación de secreciones en la vía aérea inferior e incluso en la superior. Tengo una pregunta acá, doctor. Se hacen las vacunaciones contra neumococo y estreptococo, pero ¿esto le protege al niño o podría complicarse aún estando con el cuadro de vacunas, cubierto con el cuadro de vacunas? Sí, el pacientito que tiene su esquema de vacunación completo para la edad, usualmente tiene cobertura para el neumococo, para el estreptococo es el mismo, neumococo, estreptococo es el mismo, tiene cobertura para Haemophilus influenza, tiene cobertura para sarampión, para rubiola, paperas, también tiene cobertura para Haemophilus influenza.
que ya lo mencionamos, entonces es muy importante tener un esquema de vacunación completo. Esa parte ya a veces los padres entramos como en choque, decimos, pero si ya lo vacuné contra la influenza y le dio gripe, por decirlo, ¿verdad? De una forma que la gente lo entienda. Le dio gripe, entonces yo, ¿para qué lo vacuné? ¿Qué exactamente hace la vacunación? ¿Qué le puedo responder? El resfriado o la faringoamigdalitis va a ser causada por un sinnúmero de virus. No solamente no solo por la influenza. Sí. La influenza es uno de los virus que le va a causar, es uno de los tantos virus que le va a causar faringoamigdalitis o problemas respiratorios. ¿Cuál es la importancia de vacunar con la influenza? Algunas de ellas es que pacientes menores de 5 añitos de edad son más propensos a desarrollar insuficiencia respiratoria por la influenza. ¿Qué quiere decir? Que un cuadro de resfriado por influenza puede complicarse a una neumonía o un cuadro más severo por el virus de la influenza que en otros pacientes, ¿de acuerdo? Porque el niño está más expuesto, más inmunosupreso, viene desarrollando su sistema inmune, etc. Esa es la importancia de vacunar contra la influenza, protegerlo. Aparte, los pacientes que desarrollan cuadros respiratorios por influenza tienen una característica que es una afectación del estado general. Entonces tienen un cuadro catarral de leve a moderado, pero una afectación general de su estado. Hay mucho decaimiento. Decaimiento generalizado. Sí. Y temperatura sumamente alta. Y cuando lo evaluamos, le hacemos su evaluación médica, vamos a ver que las amígdalas están normales o quizás rojas, con un cuadro nasal catarral leve o moderado, y los pulmones tal vez están bien, pero el estado general del niño es totalmente decaído. Sí. Postración con temperatura de 39 grados que no podemos explicar por otras razones. Sí, es importante, bueno, que comprendamos cuál es la importancia en este caso que lo mencionamos de la vacunación. Muchos padres dicen, ¿y para qué lo voy a vacunar? Si ya lo había vacunado el año anterior y siempre se me enfermó. Sí. Lo que pasa es que se evitan las complicaciones. No, se podría enfermar, pero de una forma o de una manera leve, ¿verdad? Sí. No tan fuerte. Sí. Vamos a hacer una pausa, doctor. Al regreso a las conclusiones de este interesante tema, estamos hablando de faringoamigdalitis en niños. Ya volvemos. Les saluda Suanis Aguirre, qué bueno que continúa con su Yapa Medios a través de su programa Con Salud. Hemos llevado estos importantes consejos de la faringoamigdalitis, especialmente en niños. Pongan mucha atención. Vamos con las conclusiones con el doctor Fernando Enamorado. Él es nuestro invitado, médico pediatra, que nos ha acompañado para hablar de este interesante tema. Muy frecuente, doctor. No sé por qué, bueno, cuando empezamos a sentir lluvia, ya que experimentamos lluvias en el territorio nacional, estos cuadros infecciosos, ¿verdad?, de la vía superior se ven con bastante frecuencia. Sí. Es muy interesante porque en esta época del año todos, cuando hay bastantes lluvias y acompañado de frío, todos decimos abrigarnos, ¿no? Sí. Todos decimos abrigarnos. Y usamos, por ejemplo, los locales donde asistimos o los medios de transporte que utilizamos, también los cerramos. Sí. Cerramos las ventanas, ¿verdad? Y vamos en un medio de transporte numerario, digamos, sí. No sé cuántas personas, y cerramos las ventanas para no mojarnos, para que no nos dé el frío. Pero todas las personas que nos encontramos en ese medio de transporte vamos a respirar los virus, a compartir los virus que una u otra persona está cursando. Entonces, una persona que se encuentra, no sé, a X cantidad de metros, estornuda o anda con cuadro catarral, todas las personas vamos a estar expuestas a ese mismo virus. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual en esta época del año se producen más cuadros respiratorios que en el resto del año. Sí. Bueno, doctor, y le pregunto acá, ya hemos hablado un poco que afecta mucho a los niños menores de 5 años porque están desarrollando su sistema inmunológico, se está fortaleciendo todavía. Pero, sí. ¿Qué pasa con los niños inmunosupresos? Niños que de repente están pasando por un proceso oncológico o por otra complicación. ¿Se ven mayormente afectados, los efectos secundarios de una infección de estas son más graves? Sí, fíjate, todos estos pacientitos que tú acabas de mencionar, primero que los padres les educa mucho
para que conozcan la enfermedad de su hijo y que lo protejan. Entonces son pacientitos que siempre tienen que estar cubiertos con una mascarilla para evitar precisamente lo que acabo de mencionar, el contagio por agentes infecciosos, virales o bacterianos en la comunidad o en el ambiente. Hay que cuidarlos. Ellos tienen esa educación, número 1. Número 2, estos pacientitos inmunosupresos o que están con un proceso de quimioterapia o radioterapia, estos pacientes ante un cuadro febril bajo un programa de quimioterapia tienen que ser hospitalizados. Usualmente escuchamos que los pacientes reciben su quimioterapia, está un tiempo, descansa y se va para su comunidad, pero si en ese tiempo que está recibiendo quimioterapia el paciente cursa febril, es ingreso, hay que ingresarlo. Sí. Hay que ingresarlo. No puede perderse de vista. No puede perderse de vista, hay que hospitalizarlo, darle sus antibióticos endovenosos, sus líquidos de hidratación para evitar complicaciones, porque los cuadros en estos pacientes, usted lo acaba de mencionar, son mucho más severos que una persona inmunocompetente. Sí. Doctor, ¿cómo fortalecemos nosotros el sistema de defensa de nuestros niños? Es decir, el cuerpo está haciendo su lucha, pero a veces los virus son más fuertes. ¿Cómo lo fortalecemos? Me gusta la pregunta porque se responde de varias maneras. 1, evitando los antibióticos. Muy interesante. Evitando los antibióticos, dejando que el cuadro respiratorio se desarrolle y lo resuelva el propio cuerpo. ¿Por qué? Porque los antibióticos suprimen esa respuesta inmunológica, barren el sistema inmune, también barre la bacteria, ¿verdad? Pero la mayoría son virus, entonces en realidad están dañando no estamos dañando el propio sistema inmune de los niños. Entonces, cuando un paciente con infecciones respiratorias recurrentes y cada resfriado le vamos a dar antibióticos, cada faringoamigdalitis viral le vamos a dar antibióticos, ya cuando ese niño no va a tener una respuesta inmunológica adecuada cuando tenga una infección respiratoria viral o bacteriana. Entonces, una infección viral que le puede durar 48 horas, posteriormente le va a durar 5 días, 6 días con temperatura alta y ya no va a haber antibiótico del mundo capaz de ayudarle porque hemos barrido su sistema inmune y hemos generado resistencia bacteriana. Resistencia antibiótica. Sí, doctor, de la administración de vitamina C, por ejemplo, que se dice, bueno, démosle vitamina C al niño, ¿sí ayuda o es un mito eso? Es un mito en realidad, es un mito en realidad, pero no vamos a dejar de recomendarles a los padres de que pueden hacer uso de limonadas, de caldo de naranja, de jugo de limonada, de naranja, de pollo. Perfecto, lo puede hacer, todo eso lo puede hacer en casa con la idea de mantenerlo hidratado. Pero no es que va a ser una cura. Pero no es que es una cura. Jugo de naranja lo va a curar al niño. Tampoco. Hay que dejar que el cuerpo, y esa parte es bien importante porque lo quiero mencionar respecto al cuadro, la irritación en el niño, que sube la temperatura del cuerpo o el cuadro ya febril. Muchas veces, esa es una reacción del cuerpo porque aumenta la temperatura para eliminar virus y bacterias, ¿verdad? Sí, él lo hace. Pero los padres nomás sentimos irritado al niño, lo que hacemos es quitar este mecanismo de defensa y vamos y lo bañamos, le damos algo. ¿Hasta dónde es correcto dejar actuar que el cuerpo, como usted dice, ¿verdad?, vaya sanándose a sí mismo? Sí, como... ¿Cuándo debemos actuar los padres? ¿En qué grado de temperatura o cómo, doctor? Como tú lo acabas de mencionar, la fiebre es la respuesta del cuerpo mismo ante una injuria o ante un virus o ante una bacteria. O sea, hay un microorganismo que está causando una infección, el cuerpo va a responder elevando la temperatura para de esta manera erradicar el virus o la bacteria que se encuentra alojada en el organismo, en nuestro organismo. Por eso la importancia, mencionábamos anteriormente, de ayudarle al sistema inmune, permitiendo que se desarrolle, entendiendo que es una respuesta del organismo para defenderse. La fiebre es una respuesta del organismo para defenderse de la injuria. Y en realidad no es un amigo, pero tampoco es un enemigo al que tenemos que tratar como la fiebre es el enemigo. Sí. Sino que tener la conciencia de que la fiebre está ayudando también
a combatir la infección. Y que eso pasa, nosotros como padres decimos, "Ay, el niño está irritado, está en 37, está en 38, sí, llegó a 39, ¿dónde debemos actuar?". Algo muy importante con respecto a eso que me acaba de preguntar usted, ¿dónde debemos actuar? Yo creo que la mayoría de los pacientes a los cuales tenemos acceso, siempre nos dicen es que estaba irritado, estaba bien caliente, es que lo sentí bien caliente, sí, pero muy pocos nos van a decir de manera objetiva cuánto tiene de temperatura, sí, y esto es muy importante. Sí. Es muy importante saber cuánto tiene de temperatura el pacientito, porque número uno, así vamos a saber objetivamente si el medicamento le está ayudando o no le está ayudando. Si le das antipirético, sí, paracetamol, acetaminofén, y media hora después ya le bajó la temperatura medio grado, entonces el antipirético sí está funcionando. Sí está funcionando. Sí. De lo contrario, si el paciente... de lo contrario, pues hay que acudir a consulta médica. Hay que hacer un monitoreo entonces con Hay que hacer un monitoreo. Sí. Algunos padres incluso lo anotan, la hora que se le da el antipirético, y media hora después lo vuelven a evaluar. Son destrezas sencillas, pero que todos las podemos desarrollar en casa, ¿verdad? Bueno. Con una cinta térmica que se facilita, que se coloca, sí, en casa. También todos... No necesita el de mercurio, ¿verdad? No necesita el de mercurio, sí, pero todos deberíamos aprender a usarlo. Todos deberíamos, sí, aprender a usarlo, ¿verdad? No tratarlo de manera subjetiva, ¿verdad? Sí, eso es importante. Bueno, doctor, hemos llegado al final del programa. Tan rápido. Qué lástima, ¿no? ¿Dónde lo localizamos en la consulta privada? Yo estoy en Grupo Hospitalario Medicasa, en Comayagüela, frente al mercado Mamachepa, sí, para servirte. ¿Hay algún número, doctor, donde lo podemos localizar? Sí, qué pena contigo. No se acuerda en este momento. El 9716-6117. Excelente, doctor Fernando. Que esté muy bien. Muy buena semana para usted. Igualmente. Gracias a todos por habernos acompañado. Que Dios les bendiga. Recuerde, el programa siempre lo puede sintonizar a las 10 en punto por Suyapa FM Estéreo, por Suyapa TV y por supuesto en nuestra plataforma de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.